Los ranchos esconden secretos. Alejados del ruido de la ciudad, entre cerros, caminos de tierra y llanuras interminables, hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Pero no todo es calma. En estos rincones olvidados por la modernidad, aún respiran supersticiones, leyendas y cosas que parecen no tener una explicación. Dicen que el silencio del campo no siempre es paz. A veces, es advertencia. Hoy te contaré una de esas historias que muchos prefieren callar. Y recuerda, en los ranchos, lo que no se entiende, no se toca. Sin más, comencemos con las historias del día de hoy. La puerta del corral maldito. En el corazón seco de un rancho olvidado por el tiempo, rodeado por mezquites torcidos y cercas de alambre oxidado, se alzaba un viejo granero. La madera estaba agrietada por los años, y los clavos sobresalían como espinas que amenazaban con rasgar la piel del viento. El techo apenas se sostenía por la voluntad de Dios y de unos cuantos tablones podridos, pero lo que llamaba la atención no era su estado ruinoso, sino la cadena gruesa que sellaba sus puertas con un candado sin llave. Nadie del rancho hablaba mucho del granero. Estaba ahí desde siempre, como una verruga maligna en medio del terreno. Algunos decían que en tiempos de sus abuelos se usaba para guardar maíz, otros aseguraban que jamás se abrió desde que la primera familia se marchó sin despedirse. Pero lo cierto es que, cada noche, cuando el cielo se teñía de brasa y las cigarras callaban, el granero comenzaba a crujir. Primero un susurro, como una cuerda tensa que vibra con el viento. Luego, el chirrido más bajo, lento y constante, como si algo desde dentro empujara con cuidado, como si no quisiera llamar demasiado la atención. Los más viejos del rancho, hombres duros que ya no temían ni a la sed ni al trueno, evitaban pasar cerca del corral después del atardecer. No por superstición, decían, sino por respeto. Porque aunque uno no crea, hay cosas que simplemente no se tocan. Pero entonces llegó Julián. Era un muchacho de 19 años, flaco como un lirio, con la piel quemada por el sol de otros ranchos. Había venido a trabajar por unos meses, a cambio de comida, cama y un poco de dinero. No era malo, pero sí curioso. El tipo de curiosidad que no se cubra con advertencias. Desde la primera noche, Julián escuchó los ruidos del granero. Estaba acostado en una pequeña habitación contigua al corral, envuelto en una cobija delgada y con el canto de los grillos apagado por los chirridos insistentes. Pensó que eran los tablones moviéndose por el viento, pero al segundo día, cuando ayudaba al caporal a revisar las reses, preguntó por el granero. El caporal apenas alzó la vista. «No se abre», dijo, sin dejar de anotar con lápiz en un cuaderno arrugado. «No hay nada ahí que te sirva». Julián intentó bromear, pero nadie rió. Ni siquiera el viejo Esteban, que siempre tenía una frase maliciosa para todo. Solo bajó la mirada y escupió al suelo. La curiosidad se convirtió en obsesión. Cada noche, los sonidos se hacían más fuertes. No eran solo crujidos, sino también como si alguien rascara por dentro, como uñas contra madera. Y había algo más. Una vibración. Julián la sentía en el estómago, como cuando uno sabe que está por suceder algo que no se puede evitar. Una madrugada, decidido a sacarse la espina, caminó hasta el corral. Llevaba una lámpara de petróleo y un machete oxidado. Nadie lo vio salir, o al menos eso creyó. La cadena colgaba como un reptil dormido. El candado, grande y antiguo, parecía parte de la estructura. Pero cuando lo tocó, sintió que estaba caliente. No lo pensó mucho. Sacó del bolsillo una barreta que había tomado del taller. Con esfuerzo, forzó el candado, que tras varios intentos se dio con un chasquido ahogado. La cadena cayó con un sonido seco, como huesos rotos. Abrió las puertas. El olor lo golpeó de inmediato. No era putrefacción, ni humedad, era algo más, algo parecido al aliento de una bestia que no ha visto la luz en años. El interior era oscuridad pura, apenas iluminada por la lámpara temblorosa. No había maíz, ni herramientas, ni animales. Solo tierra, madera y una figura, algo. En el fondo, pegado a la pared, se dibujaba un bulto. Julián se acercó, dudoso. Sentía la boca seca, y cada paso que daba parecía hacerlo más pesado, como si el suelo se lo quisiera tragar. La lámpara tembló más. El bulto se movió. Era como un cuerpo, pero no uno común. Estaba encorvado,
Sus brazos eran largos y delgados como ramas, y no tenía rostro, o al menos, no uno que pudiera reconocer. Se alzó sin prisa, como si supiera que el tiempo ya no importaba. Y en ese instante, la lámpara se apagó. Nadie supo exactamente cuánto tiempo pasó antes de que los demás salieran a buscar a Julián. Fue Esteban quien lo vio primero, parado frente al granero, con la mirada perdida, el rostro cubierto de polvo y el machete incrustado en el suelo. No habló. No parpadeó. No respondió al tacto ni al grito. Solo murmuraba algo que nadie entendía. Esa noche, los chirridos se escucharon más fuertes que nunca, y el granero volvió a cerrarse solo. El ternero nacido sin vida. El ternero nació bajo un cielo plomizo, de esos que no anuncian tormenta pero tampoco ofrecen paz. Fue una noche silenciosa, sin grillos ni coyotes, como si el campo entero hubiera contenido el aliento. La vaca, una hembra vieja y huesuda llamada Clarita, mugió apenas cuando el becerro cayó sobre la tierra. Era pequeño, de piel blanca con manchas negras, pero algo en él no estaba bien. No se movía. No respiraba. Don Lupe, el dueño del rancho, estaba ahí, arrodillado en la paja húmeda del establo. Lo levantó con sus manos callosas, le frotó el lomo, le sopló en las narices como le enseñaron los viejos. Nada. El cuerpo colgaba inerte como un trapo empapado. No había jadeo, ni quejido, ni el clásico temblor de las patas tratando de levantarse. Era solo un bulto frío con forma de vida. Lo enterraron al amanecer, sin decir mucho. El hijo de Don Lupe, Emiliano, cavó el hoyo detrás del corral, donde la tierra era blanda. Lo echaron ahí sin caja ni cruz. Solo un poco de cal y la promesa de que así pasaban las cosas a veces en el rancho. Pero al día siguiente, cuando el sol aún no se asomaba del todo, la pequeña Sophie, nieta de Don Lupe, salió al patio y gritó: «Ahí está el becerrito. Está vivo». Todos salieron. Y ahí estaba, de pie, en el campo, parado justo donde el pasto se junta con los arbustos secos, mirando hacia la casa. No se movía. No rumiaba. Solo miraba. La misma piel, las mismas manchas. Pero no tenía barro, ni marcas de haber salido de la tierra. Sus ojos eran oscuros, más que cualquier noche. Y lo más extraño, no parpadeaba. No una sola vez. «Ese no es», murmuró Emiliano. «Eso no puede ser». Intentaron acercarse. El animal no huía, pero tampoco respondía. Solo observaba, como si esperara algo. Clarita, la vaca, se volvió loca en el establo, pateando, mugiendo, rompiendo cercas con una fuerza que nadie le conocía. Esa noche, todos soñaron lo mismo. Estaban en el campo, de pie, en una hilera. Frente a ellos, el ternero. Nadie hablaba. Nadie podía moverse. Y entonces, uno por uno, empezaban a caminar hacia él. Y cuando lo tocaban, desaparecían. Despertaron sudando. A Don Lupe se le fue el habla por unas horas. Sophie lloraba sin razón. Emiliano vomitó al lado de su cama. Nadie dijo nada hasta que doña Petra, la esposa de Don Lupe, empezó a sangrar de la nariz sin explicación y se desplomó en la cocina. Llegó a su fin esa misma tarde. El doctor del pueblo dijo que fue un derrame, que ya estaba grande. Pero todos en la casa sabían que esa noche, en el sueño, doña Petra fue la primera en tocar al ternero. El animal seguía ahí. No comía. No se acostaba. No hacía ruido. Pero siempre estaba cerca. Algunas veces del pozo. Otras, junto al maizal. Pero siempre observando. Como si estuviera contando los días. La siguiente fue Sophie. Despertó gritando. Dijo que en el sueño, el ternero le habló sin mover la boca. No recordaba qué dijo, pero lo sentía dentro del pecho. Al día siguiente, la encontraron al fondo del aljibe. Sin señales de lucha, sin motivo aparente. El miedo se volvió costumbre. En las noches, nadie dormía. En el día, nadie salía. Emiliano empezó a clavar tablas en las ventanas. Don Lupe rezaba en voz baja, palabras que ni él entendía. Clarita, la vaca, fue encontrada con el cuello torcido como si algo la hubiera volteado por dentro. El ternero no se iba. Entonces fue el turno de Emiliano.
Se levantó una madrugada y salió al campo. No llevaba lámpara ni machete. Solo iba descalzo, como siguiendo un llamado. Nadie lo detuvo. Nadie supo que se había ido hasta que escucharon un golpe sordo en la puerta. Era él. De pie. Sonriendo con una mueca torcida. Dijo que todo estaba bien. Que ya había entendido. Que pronto todos lo entenderían. Por la mañana, se echó al pozo como si fuera agua. Don Nupe quedó solo. No soñaba ya. Solo veía al animal desde la ventana. Algunos días estaba a metros de la puerta. Otros, justo bajo el alero. Siempre lo mismo. El mismo cuerpo. La misma mirada. Sin parpadear. El último día, Don Nupe agarró su escopeta, la que usaba para las víboras. Salió al campo caminando firme, aunque le temblaban las rodillas. Apuntó al animal y disparó. 1, 2, 3 veces. Pero el cuerpo no cayó. Ni siquiera se movió. En su lugar, el viejo se sintió ligero, como si algo lo sacara del mundo, y ahí terminó todo. La casa quedó vacía. Nadie volvió a rentarla ni a trabajar ese rancho. Pero si uno pasa por ahí, aún puede ver algo blanco, parado entre los arbustos. Mirando, quieto, sin parpadear, esperando. La mujer que camina por la trocha. La trocha era un sendero viejo, una línea serpenteante entre el monte que los más viejos del rancho evitaban desde tiempos que nadie sabía fechar. No era camino de carretas ni de mulas, era apenas una vereda por donde alguna vez cruzaban los insurgentes, los telegrafistas, los pastores solitarios. Y, según los murmullos que el viento llevaba de una casa a otra, también por ahí caminaba ella. No tenía nombre. Nadie lo decía. Solo la llamaban la que camina. En las noches sin luna, cuando ni el cielo se atrevía a mirar, la figura aparecía. Una mujer alta, vestida con manta blanca que flotaba como si colgara del aire. Caminaba lento, descalza, siempre hacia el norte. Nunca hablaba. Nunca se detenía, pero si alguien le ofrecía algo, una tortilla, un vaso de agua, una palabra amable, al amanecer, era hallado entre los mezquites, sin ojos. Solo cuencas vacías, secas, como si el tiempo mismo se los hubiera arrebatado. Don Gumersindo, que tenía más de 80 y vivía pegado al cerro, solía contar que su abuelo fue soldado durante la Revolución y una noche llevó a una partera al campamento. Decía que tenía las manos largas y delgadas, y que mientras más cerca estaba del dolor de parto, más sonreía. Que murmuraba cosas en una lengua que no era del todo castellano, y que cuando nació el niño, no lloró. Ni el bebé, ni la madre. Solo la partera reía bajito mientras cortaba el cordón. Esa mujer, según él, fue la misma que después apareció en la trocha. Dijeron que había sido ejecutada por desertores, acusada de brujería. Que su cuerpo fue dejado colgado de un mezquite, pero nadie se atrevió a bajarlo. Con los días, el cuerpo desapareció, pero la manta quedó flotando en una rama alta, ondeando aunque no hubiera viento. El primero en volver sin ojos fue el hijo de Doña Chona. Lo encontraron a la orilla del canal, con los brazos extendidos como buscando a tientas. Ella juró que esa noche él salió a darle pan a una señora que vio desde la ventana. Que pensó que estaba perdida. Después fue un joven que iba a caballo. Se topó con ella en la curva y, por educación, se quitó el sombrero y le dijo buenas noches. Nada más. A la mañana siguiente, su caballo volvió solo, y él fue encontrado entre las rocas, sin rostro. Solo piel reseca. Los niños dejaron de asomarse por las noches. Las madres clavaban cruces hechas con hojas de palma en las puertas. Los hombres evitaban mencionar la vereda. Y cuando el cielo se nublaba y no había luna, todos sabían que lo mejor era cerrar los ojos y no mirar hacia donde va el viento. Una noche, Hilario, un jornalero recién llegado al rancho, regresaba de la cantina por esa misma trocha. No sabía las historias. O no las creía. Decía que los fantasmas son cuentos para espantar borrachos. Caminaba silbando, con el machete en la cintura. Hasta que la vio, delgada, quieta, mirando al suelo. Hilario se detuvo. Ella no habló, no levantó la vista. Pero el aire se volvió denso, y el canto de los grillos se extinguió como una vela al viento.
Hilario, por reflejo, sacó la botella que llevaba y la extendió. ¿Quiere un trago, señora? La mujer alzó la cabeza. Tenía rostro, sí, pero era antiguo. Como si nunca hubiera cerrado los ojos en 100 años. Como si la tierra la hubiera moldeado con lodo y hueso seco. Hilario no gritó. No pudo. Nadie supo cómo volvió a su cuarto esa noche. Pero por la mañana, cuando su patrón fue a buscarlo, lo encontró sentado junto a su cama, con la mirada fija en la pared, los ojos vacíos. Solo el hueco donde alguna vez vio el mundo. Después de eso, el patrón mandó clausurar la trocha. Puso alambres, piedras, incluso una cruz grande con el nombre de los caídos. Pero cada vez que la luna se esconde, la vereda reaparece, limpia, despejada, como si nada la tocara. Y los perros, aunque estén dormidos, se levantan y lloran hacia el monte. Algunos dicen que la mujer no es mala, que solo busca algo. Que tal vez fue una partera condenada por traer hijos en tiempos de guerra, en medio del pecado y la desesperación. Que camina porque no puede dejar de hacerlo, y que quien intenta ayudarla la ve como era realmente, o como terminó. Hay quienes la han visto desde lejos. Una silueta blanca que flota más que camina, en línea recta, como un reloj que no se detiene. Y hay quienes, por compasión o simple estupidez, aún le ofrecen algo. Nunca más se supo de ellos. El pozo de agua dulce. El rancho El Carrizal se extendía como una mancha vieja sobre la tierra cuarteada del norte. Tierra dura, agrietada, con mezquites retorcidos y chicharras que cantaban como si la sequía les doliera. Por años, el agua fue un milagro racionado. El aljibe apenas escupía lo justo para que no murieran las gallinas, y los tinacales se llenaban con lo que se podía robar de la neblina. El ganado flacucho caminaba con las costillas al aire, y la familia Luján, que llevaba generaciones sembrando frijol en tierra de piedra, ya solo sembraba resignación. Fue entonces cuando lo encontraron. Fue el niño menor, Toñito, que jugando cerca del mezquite grande, ese que resistía solo como una sombra mal puesta, metió la pierna entre unas piedras. Chilló como si lo estuvieran picando las hormigas, y su hermano mayor corrió a sacarlo. Pero no era una zanja cualquiera. Era redondo, profundo, y cuando tiraron una piedra, no escucharon el fondo, solo el eco, y después, el sonido inconfundible de agua golpearla. Un pozo. Don Aureliano, el padre, fue el primero en asomarse. Llevó una soga con cubeta, bajó con desconfianza, y cuando subió el agua, era clara. Limpia. Brillante. Como si brotara de un ojo enterrado del cielo. Los Luján no lo podían creer. Se formaban para tomarla con las manos, como si fuera vino. La madre lloró. Los niños brincaban. El rancho entero, que ya solo hablaba de dejar la tierra e irse al norte, comenzó a mirar distinto el horizonte, pero don Aureliano no dormía. La primera noche, se quedó junto al pozo, sentado con un machete al costado. Dijo que era por seguridad, que no faltaba el curioso o el ladrón. A la siguiente, no quiso cenar. Se la pasó viendo las estrellas reflejadas en el espejo del agua, murmurando que algo tenía esa agua, que era distinta, que le daba fuerza. Pasaron los días y comenzó a decir que el agua curaba. Que la madre de su mujer, que estaba enferma de los pulmones, había mejorado con solo tomar un jarro. Que el gallo, que no cantaba hace semanas, empezó a pararse antes del alba. Que a él se le había quitado el dolor en la espalda baja, ese que le impedía montar. No es agua, decía en voz baja, mientras la miraba correr entre sus manos. Es un regalo. Y los regalos se cuidan. Mandó hacer una tapadera de madera pesada. Clavó un candado. Levantó una cerca alrededor. Y cuando la mujer quiso sacar agua para los frijoles, la detuvo con un grito. ¿Y tú qué sabes si ya no se contamina al sacarla a lo tonto? Hay que cuidar este tesoro. Ya no la compartía. Decía que era un recurso. Que tenía que venderla. Que los del pueblo vendrían, con sus carritos y sus cántaros, y él sería el que les daría lo que todos necesitaban. Mandó tallar un letrero. Agua bendita. A convenir, pero nadie vino. El rancho estaba lejos, perdido. Y cuando algún forastero preguntaba, los Luján no sabían qué decir. Solo bajaban la cabeza. Con los días, Aureliano se volvió otro. Dormía con el machete sobre el pecho. Hablaba solo.
Decía que la tierra le hablaba, que el pozo tenía voluntad, que había que respetarlo. Que si alguien se atrevía a sacar agua sin su permiso, el castigo sería peor que la sequía. La mujer lo miraba desde la cocina, ya no con amor, sino con miedo. Los niños no se acercaban más al pozo. Ni siquiera jugaban cerca. El mayor, Ernesto, una noche escuchó a su padre hablando con la boca pegada al brocal. Como si conversara con algo que respondía desde abajo. Yo te encontré. Yo te cuido. Tú eres mío. Y luego reía, bajito, como si algo lo estuviera acariciando desde el fondo. Esa misma noche, cuando la mujer intentó sacar agua a escondidas, Aureliano la encontró. Tenía los ojos enrojecidos, los dientes apretados. La empujó al suelo. Le gritó que era una traidora. Que no entendía. Que querían robarle el milagro. Esta agua es mía. Ustedes no la merecen. Fue Ernesto quien intervino. Se le puso enfrente. Dijo que eso era locura. Que él ya no era el mismo. Que lo estaban perdiendo. Aureliano alzó el machete, pero no lo usó. Solo temblaba, apretando el mango, con los ojos vidriosos. Esa noche, la familia huyó. A pie. Con lo que pudieron cargar. Dejaron la casa, las gallinas, los burros. Todo. Solo se llevaron una tinaja con agua del pozo y el recuerdo de lo que alguna vez fue el hombre que los cuidaba. Don Aureliano amaneció solo, la casa vacía. Las paredes mudas. La mesa sin tortillas. Pero el pozo, su pozo, seguía ahí. Firme. Cerrado. Esperándolo. Pasó el día sentado junto a él. Hablándole. Diciéndole que los otros no lo comprendían. Que él lo cuidaría. Que nada lo separaría del agua que le pertenecía. Pero al atardecer, cuando intentó sacar un poco, el cubo bajó, y bajó, y bajó, hasta golpear con un sonido seco. Tierra. No hubo chapoteo. No hubo frescura. Solo polvo. Bajó otra vez. Nada. Se asomó. Olía a cueva cerrada. A hueco muerto. El pozo estaba seco, totalmente seco. Don Aureliano gritó. Golpeó la tapadera. Se rasgó la camisa. Se arrodilló. Lloró, pero no volvió a salir ni una sola gota. El regalo se había ido. Dicen que desde entonces, quien pasa por el carrizal puede ver al viejo sentado junto al brocal, con la mirada perdida, como si aún escuchara voces desde abajo. Pero el agua nunca volvió. Ni la familia. Ni su cordura. Y el pozo, que alguna vez fue una bendición, se convirtió en el hueco donde se perdió todo. Comenta si te gustaría una segunda parte de esta historia. Si te ha gustado, considera suscribirte y dejar un like, eso me ayudaría muchísimo a seguir adelante con este canal. Sin más por el momento, muchas gracias.